Bueno, buenas tardes a todas las personas que me están oyendo. Vamos a analizar el documento Didache. ¿Por qué no es una fuente? ¿Por qué no se debe tomar como una fuente para justificar una doctrina? Y menos una doctrina bíblica, como si hubieran documentos que van más allá de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir rápido al grano. Entonces, Didache ton dodeca apostolón quiere decir enseñanza de los 12 apóstoles. Nombre que se le dio por el tiempo, porque el documento como tal se llama Didache, que significa enseñar o instruir nada más. Si nosotros buscamos en una inteligencia artificial o en Wikipedia, inmediatamente le dice, no, este documento es del siglo I. Entonces, como leemos que dice que es del siglo I, entonces, mira, yo tengo una fuente, mira, aquí dice que los primeros cristianos del siglo I ya pues bautizaban. En este tema vamos a profundizar el bautismo de bebés y mojar cabezas 3 veces. Algo que no aparece en la Biblia, y vamos a analizar el por qué. Entonces, bueno, ellos dicen eso, pero vamos a profundizar el por qué es un error coger fuentes como Wikipedia o la inteligencia artificial si no se le hacen las preguntas correctas a la inteligencia artificial. Entonces, mira, aquí. El documento más completo de la Didache, lo más antiguo que se tiene, es del año 1056, un documento medieval. Y que lo más seguro es que puede tener errores de transmisión, porque pues ya son 1000 años después de Jesucristo, interpolaciones, o sea, añadiduras y demás. Entonces, pero acá nace una pregunta. ¿Será que este documento sí era una enseñanza propia de los apóstoles o estaba en el siglo I? Vamos a analizar las pistas. La primera pista la tenemos en la Enciclopedia de la Historia del Mundo. Dice que este documento analizado por el señor John Tellow, dice traducido por Lindsay Rosales Acosta, publicado el 13 de diciembre del 2015. Entonces, este documento dice así, esta obra dice, este permaneció desconocido hasta el año 1873, cuando fue hallado en el Codex Hierosoli Mitanus, en un monasterio de Constantinopla, y publicado en 1883. ¿Quién hizo el descubrimiento? Filoteo de Brillenius, es un obispo ortodoxo, o sea, que aquí es donde causa la duda, o sea, un religioso preciso lo descubre. Bueno, quedamos la duda ahí, pero bueno, él lo descubrió. En 1883, Brillenius encontró en Constantinopla lo que hoy se conoce como Estambul, un manuscrito griego medieval llamado Codex, como ya lo acabamos de mencionar acá. Entonces, ¿por qué la fecha de 1056? Porque el copista que escribió esto se encargó de colocar el colofón al final. ¿Eso qué quiere decir? Como una estampa con su firma. Él dijo, yo me llamo León, esto fue hecho por mí, León, y la fecha de finalización la colocó ahí también. O sea, esos sueños de que era del primer siglo, ahí van desvaneciéndose ya. Entonces puede ser que en el primer siglo y demás, o los siglos posteriores, o había un documento que se llamaba de la misma manera, que tendía lo mismo, no se sabe. Vamos a analizar más pistas. En el marco temporal, algunos afirman que es del siglo I, otros afirman que es del siglo III, otros afirman que es del siglo IV, y así, no hay consenso a eso porque no hay un documento como tal, escrito, que nos dé una pista y en especial completo. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, citas de estos llamados padres o apologistas. Por ejemplo, tenemos a Clemente de Alejandría, que habla de la moral de los 2 caminos y de David, que eso está en el documento, ¿cómo es que se llama? En la Didache, y se encuentra en su obra Stromata. Ese señor Clemente de Alejandría es del año 150 215. Sus escritos son posteriores, pero pues tenemos como primera fuente de que la Didache existió, más no su contenido, y menos que hable de bebés, y menos porque la Didache completa tampoco habla de bebés, y la Didache completa habla de mojar cabezas 3 veces, pero estos señores no citan eso. Entonces no se sabe si la Didache original tenía eso. Entonces Eusebio de Cesarea, tenemos a Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica, menciona la enseñanza de Apolos, dice en discusiones sobre unos libros y demás que estaban en la Didache. Tenemos a Atanasio, que incluye una lista útiles para instrucciones y demás. Orígenes de Alejandría, se le atribuyen mención, o sea, como si él de pronto dijo algo parecido. Mira, aquí, algo parecido a lo que él dijo, entonces aquí está. Rufino, en su listado de comentarios, se menciona también algo parecido. De pronto, mira, esto se parece a esto, entonces puede ser. Entonces, del bautismo que tenemos, alguien que mencionó Didache, bautismo, tenemos es al señor Clemente de Alejandría, años 150 y 215. Instrucciones para bautizar en agua viva tras enseñanza del ayuno. O sea, prepararse primero en ayuno y después bautizarse. O sea, refuerza que el bautismo era para discípulos instruidos.
no para bebés recién nacidos. O sea, ahí donde va yéndose esa falsa doctrina. En conclusión, lo que sí aparece en el manuscrito 1056, que lo comprueban estas personas, son los dos caminos, oraciones eucarísticas, instrucciones sobre el bautismo, que ya lo acabamos de leer, de Clemente. Lo que no aparece, si Orígenes o Rufino dijeron eso. ¿Vale? Esto afirma que el documento sí existió, pero no su contenido ni cuándo en sí empezaron a analizarse. ¿Cuándo empezó todo esto? O sea que la parte del mojar tres cabezas queda en duda si fue una interpolación, algo añadido después, o fue una enseñanza antigua. No se sabe porque ninguno de estos citó eso. Entonces, no nos basemos en especulación y vamos a lo que sí está. Ahora, vamos a ver eso de mojar cabezas. Entonces, una referencia temprana, tenemos a Cipriano de Cartago en el siglo III. Para personas enfermas, dice así, personas que de pronto ya estaban en una etapa que no podían ir a un río y demás, se le hacía algo como superficial para que las personas, de pronto en su lecho de muerte y demás, pudieran ser bautizadas, pudieran tener ese privilegio de bautizarse. Lo que es claro que existió esa práctica ya, por ejemplo, en el siglo III, puede ser en el siglo IV, algo que no se sabe si era generalmente aceptado o era una práctica solamente local y demás. Lo mismo ocurre con el lidaje, no se sabe si esto era un documento aceptado por todos, o era prácticas, porque había muchas divisiones. Y en especial cuando ya ocurre el Nicea, después del siglo IV, todo se mezcla con el paganismo y demás cosas con el Imperio Romano. Entonces vamos a analizar el bautismo de recién nacidos. Ya digamos el tema del lidaje aquí, vamos a profundizar un poquito en el tema de los padres, los llamados padres de la iglesia, y ciertos apologistas. Por ejemplo, tenemos el caso de Tertuliano. Tertuliano en el siglo II, del siglo II, sí, pide prudencia para el bautismo, no bautizarlos a temprana edad. O sea, no está hablando ni siquiera de recién nacidos, hablando de temprana edad, o sea, que cuando estén como más o menos seguros de la cosa, sí bauticen. Eso él, en su obra de baptismo, sí, así se llama, se pronuncia así. Tenemos a Gregorio Nacianceno, perdón, me enredan esos apellidos. Este es del año 381, ya un poquito más avanzado. Dice que no le agrada la idea del bautismo infantil, no habla de bebés, dice bautismo infantil, porque pues, hay que dejarlo en una etapa que más o menos estén seguros de la situación. Dice que lo aceptaba, pero pues no le agradaba mucho la idea. O sea, lo que quiere decir es que habían conflictos entre ellos todavía ya en el siglo IV incluso, ya para casi al siglo V. El siglo IV ya para el siglo V ya prácticamente. En Hipólito de Roma, que supuestamente es del año 215, él hablaba que sí se debían bautizar niños y demás. Este Hipólito, no hay nada, hay que dejar claro que no hay nada escrito de su época. Tenemos, es después, 300 años después de su muerte, se escribió alguien que dijo, dijo, no, mira, esto fue una copia de lo que él dijo, de un amigo. Entonces tenemos en el siglo V, el siglo VI incluso ya. Orígenes, que habla de bautismo infantiles, no menciona a bebés, infantes, no lo menciona, solamente bautismo de niños. Tenemos copias medievales de Cipriano de Cartago. Trata específicamente el tema de infantes. Y esto ya en el siglo IV o siglo V. Dice que esperar el día 8 y demás para poder bautizar. Él sí menciona eso. Esto es una práctica que ya al parecer ya estaba oficializada ya en el siglo IV, ya no había dudas de eso. Sabe que después de Roma todo hay. Agustín de Hipona, ya en el siglo V, IV y V, en el año 494, pues habla del tema así. Eso ya sabemos claro que después del siglo IV todo cambia, aquí ya se forma la cristiandad. Ahora, no cristianos, no hay que confundir el término cristiano con cristiandad, es otra cosa, que después en otro video si quieren lo analizamos. Bueno, ahora vimos que entre ellos no tenían un común acuerdo, no se sabe si ellos dijeron incluso tal cosa, porque pues todos sus escritos son posteriores. Entonces, todo indica que después del siglo IV, esta práctica empieza a oficializarse. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a analizar qué dice la Biblia. En Mateo, esto inicia, vamos a hacerlo cronológicamente. Jesucristo le da la orden en Mateo 28, 19 al 20. Mira la orden como es. Vayan y hagan discípulos. Primero vayan y hagan discípulos y bautícenlos. O sea, después de hacer discípulos, se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es buena orden que dio de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo está ligado a ser discípulos. Un bebé pues, no puede cumplir esta pauta. Sigamos entonces. Y en el año 33, en el Pentecostés, Hechos 2, 38 y 41, Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. El bautismo aquí es una pauta de arrepentimiento.
Aquí no se está hablando de bebés, obviamente. En la expansión en Samaria, cuando Felipe es comisionado a predicar a Samaria, dice, cuando muchos de creyeron, se bautizaron. Entonces también sigue la pauta que creyeron, se bautizaron. En Hechos 8:36, el eunuco etíope, dice, esto es muy claro, pues sabemos que el eunuco no era ningún bebé. En la casa de Cornelio, dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y luego fueron bautizados. Vamos a analizar ese punto a fondo. Ahorita lo vamos a analizar para que no tengan duda. En Hechos 8:18 dice Pablo en Corinto, Cripo creyó en el Señor y todos los de su casa fueron bautizados. Entonces, como todos los de su casa, entonces ya tiene que haber un bebé recién nacido ahí, es lo que dicen ciertos católicos. Vamos a analizar estos temas a fondo, verso por verso. Entonces vamos a analizar las especulaciones que ellos sacan, más que toda la religión católica saca especulaciones sobre ciertos versos, porque como no tienen Biblia, entonces tampoco tienen vida che, porque lo acabamos de mencionar, son puras especulaciones. Vamos a ver qué dice en Hechos 16:15. Vamos a ver el caso de Lidia. Lidia era una comerciante de púrpura en Filipos. Dice, ella fue bautizada y los de su casa también. Algunas Biblias malintencionadas colocan y su familia. Grave error, porque eso no dice aquí. La palabra es oikos, que significa casa, nada más. Y oikos también se puede emplear para un lugar de congregación. Y vamos a ver por qué si era una congregación. Entonces, en el verso 40 se utiliza la palabra adelfo para decir estas personas que estaban reunidas ahí en la casa de ella y fueron bautizadas. En el verso 40 es que nos da la pauta de quiénes eran estos que fueron bautizados de Lidia. Si uno lee el versículo 15, dice, ay, no, los de su familia, y ya me quedé con eso, entonces ahí podría haber un bebé. Entonces no, dice los de su casa. Entonces, ¿qué dice la gramática? La gramática, en la ausencia del artículo posesivo para decir sus hermanos o los hermanos de ella, algo normal en la Biblia para indicar cuando un familiar es algo posesivo de él en un contexto que están hablando varias personas. Mira, los hermanos de él o la madre de él. No, aquí dice los hermanos. Tou adelfos, a los hermanos. Apunta a un grupo de conocidos. Eran los hermanos en la fe que estaban reunidos en la casa de Lidia. Entonces, en Lidia, los que fueron bautizados fueron personas adultos. Entonces, sigamos acá. Tras el terremoto, en Hechos 16:33, el carcelero de Filipos, tras el terremoto, cree en Cristo. Y los de su casa también. Entonces, el contexto es claro. Si leemos el verso 33, nos quedamos con la duda, pero el 32 aclara. Dice, ¿quiénes son los receptores de esta acción? Dice que les hablaron a él junto a los de su casa. O sea, primero se les predicó, luego fueron bautizados, cumpliéndose la pauta de Mateo 28:19-20. Primero se les predica, luego se bautizan. Un recién nacido, pues escuchando el mensaje, pues no tendría mucha lógica. En 1 Corintios 1:16, en la casa de Estéfanas, Pablo recuerda a quienes bautizaron. Pablo empieza a decir, mira, yo casi no he bautizado a ninguno, entonces dice a los de su casa. Entonces, mira, aquí con los de su casa tiene que haber un bebé recién nacido. Pues no. La Biblia nos deja claro quién es esto. Esta carta a los Corintios, que duró 3 años, fue dirigida a esta población o a esta congregación de Corinto o iglesia, como quieran llamarlo. Iglesia y congregación es lo mismo, al español. El contexto habla en 1 Corintios 16:15, ¿quiénes eran estos? Dice que la casa de Estéfanas se dedicó al servicio de los santos. Toda la casa se dedicó a eso. O sea, el bebé recién nacido también se dedicó al servicio a los santos. No tendría lógica esto, ¿cierto? En Hechos 18:8, Cripo y los de su casa. Entonces se dice, Cripo creyó en el Señor y los de su casa. Aquí la palabra clave es creyeron él y los de su casa. Entonces un bebé recién nacido creyendo, pues está difícil, ¿sí? En Hechos 10:48, Cornelio y los de su casa, que les digo, vamos a analizarlo verso por verso, dice, mandó a bautizarlos en el nombre de como mandó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si leemos el versículo 10:48, nos quedamos con eso, pensamos que es así. Pero en el verso 44 al 46 dice, recibieron, escucharon el mensaje, el Espíritu Santo les dio el don de lenguas y luego fueron bautizados. Entonces, aquí deja claro que esto implica fe consistente y manifestación espiritual, imposible pues para un bebé recién nacido. Los bebés bebés son de pronto incapaces de hablar o entender el don de lenguas y demás. En énfasis está en lo que todos creyeron, todos. O sea, la palabra dice todos creyeron, recibieron el Espíritu Santo, dando a entender de que la teoría de los católicos de que habían bebés ahí se fuma en especulaciones. Entonces, si cogemos las especulaciones, que ya aclaramos incluso con lo que dice la Biblia en sí, y quitamos del lado eso que la diaje y demás cosas, nos damos cuenta que eso no era una práctica entre los cristianos del primer siglo
de pronto ni el segundo ni el tercero, sino que ya empieza a oficializarse ya en el siglo IV. Entonces no sería más, que tengan buena tarde, hasta luego.